historia universitaria de Mario Ernesto Rosales Betancourt no puede entenderse sin el contexto histórico que marcó su juventud. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease, when we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. La década de los 60 en México quedó definida por 1968. El movimiento estudiantil, la masacre del 2 de octubre y la tensión política transformaron para siempre la relación entre el Estado y los jóvenes. Mario Rosales fue parte de esa generación. Vivió el movimiento desde dentro, en una época en la que la universidad era también un espacio de conciencia política y debate social. Con la llegada de los años 70, el país enfrentaba una creciente demanda educativa. El presidente Luis Echeverría, consciente del poder de la juventud organizada, impulsó la creación de nuevas instituciones: el Colegio de Bachilleres, el Colegio de Ciencias y Humanidades, la Universidad Autónoma Metropolitana y, dentro de la UNAM, las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales. Así nació la ENEP Acatlán en 1975, un proyecto joven, distante de Ciudad Universitaria, al que los estudiantes acudían más por convicción que por comodidad. En 1976 llegaría un joven profesor de Derecho, Mario Rosales Betancourt. Su ingreso a la docencia fue casi accidental. De estudiante, incluso temía hablar en público. Fue un ejercicio obligado por su profesor de literatura, Germán Dehesa, lo que lo llevó por primera vez a enfrentarse a un auditorio. En la Facultad de Derecho, adelantó materias con la intención de terminar antes la carrera. Paradójicamente, adelantó Derecho Internacional Público, materia que consideraba poco útil. La cursó con el doctor Modesto Seara Vázquez, una de las grandes figuras del derecho internacional en México. Tanto Mario como dos de sus compañeros se volvieron amigos íntimos del doctor Seara. Después de varias amenas reuniones, el doctor dijo que quería que uno de ellos se volviera su adjunto, pero les delegó a ellos escoger quién sería el indicado. Como no podían decidir, el doctor propuso que lo resolvieran con un disparejo, y para sorpresa de Mario, él ganó. Es así como una moneda al aire definió su destino. Cuando Seara decidió regresar a España tras la muerte de Franco, propuso que Mario continuara con su cátedra. Sin embargo, el entonces director de la Facultad de Derecho, Pedro Astudillo Ursúa, consideró que aquel joven de cabello largo no tenía la pinta adecuada para profesor. Esa negativa marcó una de las primeras grandes definiciones de su vida. Gracias a la recomendación del licenciado Francisco Casanova Álvarez, fue presentado ante el primer director de la ENEP Acatlán, el maestro Raúl Béjar Navarro. Aceptó dar clases en aquella nueva escuela del norte de la ciudad, aunque pensaba que sería algo temporal. El traslado era complicado. Vivía en el sur, debía cruzar la ciudad en metro y transporte colectivo. Sin automóvil y recién egresado, el esfuerzo era considerable. Cuando se abrió el concurso de oposición, decidió presentarse sin mayores expectativas. Contra los pronósticos, lo ganó. Fue uno de los primeros profesores en la historia de Acatlán en obtenerlo. Más tarde, el mismo director que lo había rechazado le permitió dar clases también en la Facultad de Derecho. Durante un año, impartió cátedra en ambas sedes, pero la distancia hacía imposible sostener las dos responsabilidades. Permíteme dejarte algo muy claro, Raúl. Mario Ernesto Rosales Betancourt pertenece a la egregia Facultad de Derecho. Ahí se formó, ahí forjó. No, Pedro, cuando lo viste con esas tremendas greñas dijiste que no tenía pinta de profesor. Aquí en Acatlán vimos su talento. Ahora es un distinguido profesor de Acatlán y te aguantas. Tuvo que elegir. Eligió Acatlán. Con el paso del tiempo, la cátedra dejó de ser una actividad complementaria para convertirse en su vocación central. Aunque inició con la idea de ejercer principalmente el litigio y participar en el servicio público, fue secretario auxiliar de Enrique González Pedrero y trabajó en espacios vinculados a la administración pública. Pronto se desencantó de las prácticas políticas y de los fenómenos de corrupción que observó. Optó entonces por la universidad. En Acatlán desarrolló una intensa vida académica. Participó en la elaboración de planes de estudio, presidió la comisión que diseñó el programa vigente de la licenciatura en Derecho, impulsó la creación del aula de juicios orales y organizó ciclos de conferencias con figuras de gran relevancia nacional. Entre las personalidades que llevó a la ENEP y posteriormente FES Acatlán, destacan el escritor Carlos Fuentes, con quien sostuvo un largo diálogo durante su traslado a la facultad, el jurista Mario Colín Sánchez, con quien incluso coescribió una obra, y el ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá, quien participó en actividades académicas organizadas por él. Paralelamente, su análisis jurídico y político lo llevó a tener presencia en medios de comunicación.
Radio 13, Radio 620, espacios informativos y actualmente Radio UNAM. Además de su labor docente, desempeñó cargos académico-administrativos relevantes. Fue jefe de la sección de Derecho Administrativo, coordinador del programa de Derecho, equivalente a la dirección académica del área, y coordinador de extensión académica, con responsabilidad sobre universidad abierta, apoyo psicológico y programas especiales. Estas responsabilidades las asumió siendo aún muy joven, consolidando liderazgo dentro de una institución que también estaba en proceso de construcción. En un momento decisivo, optó por dedicarse plenamente a la universidad. Concursó y ganó 4 exámenes de oposición, en Historia de las Ideas Políticas y Económicas, Teoría Económica, Derecho Internacional Público y finalmente obtuvo la plaza de carrera en Derecho Económico. Contra quienes le advertían que se moriría de hambre, eligió la estabilidad académica y la vocación docente. Con ello, aseguró su dedicación exclusiva a la UNAM y a Acatlán. Durante siglos la clase fue prácticamente la misma, un profesor frente a un grupo, hablando, explicando, escribiendo en un pizarrón como en tiempos de Platón. Cuando yo empecé a dar clases, en 1976, el modelo no era distinto. Mi única herramienta era un gis, un pizarrón verde y un borrador que había que cuidar todo el semestre. Así comenzó mi vida docente. Y sin saberlo, comenzaba también un viaje que me permitiría presenciar una de las transformaciones más profundas en la historia de la educación. La primera transformación fue sencilla en apariencia. El pizarrón verde se convirtió en blanco y el gis fue sustituido por marcadores. Podría parecer un cambio menor, pero era un signo de los tiempos. La universidad evolucionaba y yo entendí que debía evolucionar con ella. Después llegaron los proyectores, los llamados cañones, PowerPoint, Excel. La clase dejó de ser únicamente palabra y escritura manual. Se volvió visual, digital. Aprendí a utilizar esas herramientas, me capacité porque siempre he creído que el profesor no puede quedarse diciendo siempre lo hice así. Nuestros alumnos viven en una realidad distinta y nosotros debemos estar a la altura de esa realidad. Luego vino algo que nadie esperaba, la pandemia. Durante siglos la clase fue presencial. De pronto dejó de serlo. Pantallas, plataformas digitales, clases a distancia. Muchos pensaron que para quienes llevábamos años en la docencia sería difícil adaptarnos, pero yo ya utilizaba redes sociales con fines académicos, ya tenía a mis alumnos organizados, organizamos clases por Zoom, seguimos trabajando, seguimos aprendiendo, porque enseñar no depende del aula física, depende del compromiso. Y hoy vivimos una cuarta transformación, y no me refiero a la de Morena, sino a la que trajo el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial en los últimos años. Yo me he capacitado para crear contenido audiovisual como el que ven ahora mismo, que ha sido de gran apoyo para enseñarle a las nuevas generaciones. A este proceso me gusta llamarle del GIS a la inteligencia artificial. 50 años de cambios tecnológicos, sin embargo, algo permanece intacto, mi amor por la enseñanza. Cuando empecé, la clase era más bien una conferencia. Hoy creo profundamente en la participación, en el diálogo, en la construcción conjunta del conocimiento. El derecho no se memoriza, se comprende, se discute, se asume como una responsabilidad ética. Mi labor no ha sido solo transmitir información, sino orientar, formar criterio, despertar conciencia. Ahora les comparto una reflexión sobre la labor docente. Alguna vez un amigo, para justificar su llegada tarde, me dijo, «Como tú no trabajas», y me quedé pensando, ¿es ser profesor universitario un trabajo? Si trabajo significa algo pesado, algo que se sufre, definitivamente no lo es. No hay cosa más placentera que dar una cátedra, pero si trabajo significa una actividad que recibe retribución, entonces sí, y es el trabajo más agradable que conozco, no por el salario, que suele ser modesto, sino por las retribuciones morales y espirituales, por la satisfacción de sentirse realizado, de saber que uno contribuye a algo que trasciende.
Maslow hablaba de la autorrealización como la cima del desarrollo humano. Yo creo que la docencia universitaria me ha permitido llegar a ese nivel. Ser profesor titular en la UNAM, en la máxima casa de estudios, ha sido uno de los mayores orgullos de mi vida. Pero si hay algo que me ha dado una emoción especial durante todos estos años es esto. He estado en el primer día y he estado en el último. He recibido generaciones de alumnos de primer semestre a las 7 de la mañana en su primer día en Acatlán, y años después he presidido sus exámenes profesionales, más de 350, tal vez más de 370. He tenido el privilegio de decirles: el jurado aquí reunido para calificar vuestros conocimientos jurídicos os ha considerado digno de recibir el título de licenciado en Derecho y de escuchar su firme: sí, protesto. He estado en el alfa y en el omega de su formación, y no hay mayor satisfacción que ver cómo aquel joven que conocí en el aula se convierte en un profesional útil a la sociedad. He visto cambiar al país, he visto cambiar al mundo, he visto cambiar la universidad, pero hay algo que no cambia. La verdadera gloria de un maestro no es crear alumnos que lo sigan, sino discípulos que lo superen. Si algo me ha dejado la vida universitaria, son dos grandes tesoros: el tesoro del saber y el tesoro de la amistad. Hoy, al mirar atrás y recorrer este camino del GIS a la inteligencia artificial, puedo decir que me siento profundamente agradecido. Agradecido con la UNAM, con Acatlán, con mis colegas y sobre todo con mis alumnos. He aprendido mucho de los libros, pero he aprendido también, y a veces más, de ustedes. Si estos 50 años han tenido sentido, ha sido porque siempre he intentado ejercer la docencia tomando como norma suprema de conducta la justicia y la moral. Y mientras tenga la posibilidad de seguir enseñando, seguiré haciéndolo, porque para mí enseñar no ha sido solo una profesión, ha sido una forma de vida. Muchas gracias. Y ahora sí, salud. Cheers, honey. It's alright.